Si estás preparado, bienvenido a La Ingeniería es Humana. París, 1987. El amanecer se levanta sobre el Sena y desde mi ventana veo cómo la neblina envuelve el campo de Marte. El aire está cargado de humo y vapor, de martillos y voces. Allí, entre el barro y el acero, comienza a alzarse mi sueño, aunque para muchos no es más que una pesadilla de hierro. Dicen que soy un loco, que quiero arruinar el rostro de París con una chimenea monstruosa. Los periódicos se burlan, los artistas protestan, incluso algunos ingenieros dudan. Pero yo veo algo distinto, veo una línea que se eleva hacia el cielo, ligera, elegante, matemática. Un poema hecho de hierro forjado. No fue fácil convencerlos. Una torre de 300 metros parecía una provocación, una ofrenda a las leyes de la gravedad. Nunca antes se había construido algo tan alto. Pero mientras otros veían riesgo, yo veía una oportunidad, la de probar que el hierro, el material del futuro, podría ser bello. Como le dije una vez a un periodista, el arte comienza donde termina la imitación de la naturaleza. Cada mañana camino entre los obreros. El suelo tiembla bajo los martillos neumáticos y el vapor huele a progreso. Las piezas llegan desde mi taller de Levallois, cada una numerada, diseñada para encajar con precisión milimétrica. 18.000 piezas, 2,5 millones de remaches. Nada puede fallar. Cada tornillo, cada cálculo es una declaración de la fe en la ciencia. A veces me detengo y observo los primeros pilares elevarse. Parecen torcidos, desafiando la lógica, pero yo sé que cuando se unan en el centro se abrazarán como los brazos de un gigante. Los parisinos siguen sin entenderlo. Me preguntan si no temo que todo se derrumbe. Les respondo con calma, no, porque he hecho los números. Construir esta torre no es solo un acto de ingeniería, es un mensaje. Una demostración de lo que el espíritu humano puede lograr cuando la razón y la audacia se dan la mano. Sé que algún día, cuando el humo del carbón se disipe y los rieles de acero se enfríen, París mirará hacia arriba y entenderá. La Torre Eiffel no será solo una estructura, será un símbolo, un recordatorio de que el progreso también puede ser hermoso. La historia de un hombre que se atrevió a soñar con el hierro y a desafiar el cielo de París. La ingeniería es humana. ¡Empecemos! Te va a gustar más que comer con las manos. Lo vas a flipar. Bienvenidos a La Ingeniería es Humana, el podcast donde exploramos las historias más impactantes del mundo de la ingeniería. Soy Manolo García y hoy hablaremos sobre un proyecto que cambió el mundo de la ingeniería, la Torre Eiffel y los desafíos humanos detrás del hierro. Así que poneros cómodos porque empezamos. A finales del siglo XIX, Europa hervía de ideas. Era la era de la máquina, del vapor y de las grandes obras públicas. Los trenes unían países en cuestión de días, las fábricas rugían sin descanso y el acero se había convertido en el nuevo símbolo del progreso. La ingeniería se había transformado en una forma de poder nacional, una bandera que ondeaba sobre los talleres, los puentes y las estaciones. Francia, patria de la revolución y del pensamiento ilustrado, no podía quedarse atrás. El país se preparaba para celebrar un siglo desde aquel 1789 que había cambiado la historia del mundo, y el gobierno francés quería hacerlo a lo grande, con la Exposición Universal de 1889, una vitrina del ingenio humano y de la modernidad. El Ministerio de Comercio lanzó entonces un concurso internacional. El desafío era construir una estructura metálica de más de 300 metros de altura que dominara el paisaje de París, un símbolo de la nueva era industrial, un faro del ingenio francés. Pero la idea parecía absurda incluso para muchos ingenieros. En aquel momento el edificio más alto del mundo era la Catedral de Colonia, con 157 metros de altura. Duplicar esa altura y hacerlo con hierro, un material que muchos consideraban demasiado frágil e inestable para una estructura tan alta, sonaba a temeridad. Los cálculos eran un salto al vacío. Las cargas de viento, las dilataciones térmicas, el peso propio del hierro, todo debía resolverse sin precedentes previos.
Detrás de aquel proyecto que cambiaría para siempre el horizonte de París estaba Gustave Eiffel, nacido en Dijon en 1832. No era arquitecto, ni artista, ni poeta, era ingeniero, de los que piensan con fórmulas y sueñan con estructuras. Su mundo no era el del mármol ni el del lienzo, sino el del acero, el del cálculo preciso y la resistencia de los materiales. Eiffel había comenzado su carrera trabajando en los ferrocarriles franceses, diseñando puentes y viaductos que desafiaban los valles y ríos del país. A mediados del siglo XIX, en plena expansión industrial, su nombre comenzó a sonar con respeto en los círculos técnicos de Europa. Tenía fama de ser meticuloso hasta la obsesión, de revisar cada plano, cada tornillo, cada ecuación. Era un hombre que entendía que la belleza no estaba reñida con la lógica, sino que nacía de ella. De hecho, una de sus frases más recordadas resumía su filosofía. No hay obras imposibles, solo cálculos que aún no se han hecho. Para Eiffel, la ingeniería no era una cuestión de valentía, sino de método. Donde otros veían un abismo, él veía una fórmula aún por resolver. Donde otros dudaban del acero, él veía el futuro. Su empresa se había convertido en una potencia de la ingeniería metálica. Entre sus logros destacaba el viaducto de Garbit, una obra que parecía imposible sobre el papel. Un arco de hierro rojo de 565 metros de longitud y 122 metros de altura, suspendido sobre un profundo valle del sur de Francia. El viaducto, terminado en 1884, no solo demostró que el hierro podía soportar cargas inmensas, sino que podía hacerlo con elegancia. Era una línea curva trazada con precisión geométrica, una sinfonía de vigas y remaches que parecía flotar sobre las montañas. Aquel éxito cimentó la reputación de Eiffel como el gran maestro del acero. Sabía cómo domar el metal y hacerlo obedecer a las leyes de la física con una gracia casi artística. Por eso, cuando su equipo, encabezado por los jóvenes ingenieros Maurice Guclain y Émile Noguer, junto con el arquitecto Stephen Sobestre, le presentó el boceto de una torre metálica gigante de más de 300 metros, no lo consideró una excentricidad. Para él era la evolución natural de todo lo aprendido. Guclain y Noguer habían imaginado una estructura abierta al viento, sostenida por 4 pilares inclinados que se unían en un punto central. Una forma de aerodinámica racional completamente nueva. Sobestre, por su parte, añadió los detalles estéticos, los arcos decorativos en la base, los balcones, la linterna superior. Era una fusión entre ciencia y arte, entre la precisión matemática y la belleza parisina. Eiffel, al ver aquellos planos, no dudó. Mientras muchos ingenieros temían el riesgo, él reconoció la oportunidad. Aquel diseño representaba una nueva frontera para la ingeniería moderna, un desafío a la gravedad y a los prejuicios. Sabía que levantar una torre así no solo pondría a prueba los límites del acero, sino también del espíritu humano. Con voz firme dijo a su equipo: «Quiero que Francia mire al cielo y vea lo que somos capaces de construir». Para él, la torre no era simplemente una estructura, era un símbolo de progreso, una afirmación de que la razón, la ciencia y el trabajo podían convertir el acero en poesía. Y aunque todavía nadie lo sabía, esa visión, la de un hombre que creía en la precisión y en la audacia, estaba a punto de darle a París su mayor icono. Pero no todos compartían su entusiasmo. El proyecto fue recibido con una mezcla de risa y horror. Más de 300 artistas y escritores y arquitectos firmaron una carta de protesta publicada en Le Temps en febrero de 1887. Decía: «Nos oponemos con todas nuestras fuerzas a la construcción de esta torre inútil y monstruosa que deshonraría a París». Decían que la torre sería una chimenea industrial, una pesadilla de hierro que eclipsaría los monumentos clásicos. Eiffel, tranquilo, respondió con la paciencia del que confía en sus cálculos: «La torre será la gloria de la ingeniería francesa y cuando se haya levantado el mundo nos agradecerá este esfuerzo». Tenía razón, pero aún faltaban 2 años de lucha, sudor y ruido. El primer problema fue el suelo de París. El terreno elegido en el campo de Marte presentaba un desafío inesperado. No era uniforme ni homogéneo. Las patas norte reposaban sobre una capa de grava compacta y arcilla firme, capaz de soportar sin problema la carga vertical. Pero las patas sur se asentaban sobre depósitos aluviales y arena saturada próximos al cauce del Sena, donde la capacidad portante del terreno era mucho menor y el riesgo de asentamientos diferenciales podía comprometer toda la estructura. Eiffel lo sabía: si la torre se apoyaba de forma desigual, incluso unos pocos milímetros de diferencia podrían provocar una inclinación acumulativa con efectos devastadores sobre la estabilidad global.
Así que diseñó un sistema de cimentación diferenciado y compensado, adaptado a las condiciones de cada apoyo. En el lado del río, las bases se construyeron dentro de cajas neumáticas presurizadas, enormes cámaras metálicas selladas en las que los obreros trabajaban bajo aire comprimido. Allí, a más de 10 metros de profundidad, excavaban el terreno blando hasta alcanzar el estrato resistente. Colocaban pilotes de madera y luego vertían hormigón hidráulico para conformar zapatas monolíticas. Este método, usado previamente en los puentes del Támesis y de Hudson, permitía mantener el agua del Sena fuera de la excavación gracias a la presión interior del aire, una técnica revolucionaria para la ingeniería francesa de finales del siglo XIX. El proceso, sin embargo, era brutal. La presión dentro de las cámaras llegaba a 3 atmósferas, suficiente para causar síntomas de descompresión si los obreros subían demasiado rápido: mareos, zumbidos, hemorragias nasales, incluso pérdida del conocimiento. Hoy lo llamaríamos enfermedad del buzo, pero en aquel entonces apenas se entendía. Uno de los ingenieros dejó escrito en su cuaderno: el cuerpo humano no está hecho para tanta presión, pero la torre nos pide que soportemos lo imposible. Tras meses de trabajo silencioso y extenuante, los cimientos quedaron tan firmes como el granito. Esa base, invisible bajo la superficie, fue el primer logro de la Torre Eiffel. En los talleres de Levallois-Perret, al norte de París, comenzó una sinfonía de acero. Allí, entre el estruendo de martillos y el vapor de las calderas, la Torre Eiffel empezó a tomar forma pieza a pieza. Fueron 18.038 componentes fabricados con hierro puderado, que eliminaba impurezas del arrabio y daba como resultado un material más maleable, tenaz y flexible que el acero común de la época. Eiffel lo eligió por su capacidad de formarse sin romperse ante el viento, una propiedad esencial para una estructura que debía resistir rachas de hasta 130 km por hora sin perder la estabilidad. Cada viga, cada pletina y cada remache estaban numerados con precisión milimétrica. En el lugar de improvisar en obra, Eiffel concibió un sistema de prefabricación modular, algo revolucionario para su tiempo. Las piezas se fabricaban y preensamblaban en taller, se comprobaban sus uniones y tolerancias y luego se enviaban al campo de Marte listas para encajar, casi como un gigantesco mecano. Esta estrategia permitió reducir errores, controlar la calidad y acelerar el montaje que, para su escala, parecía imposible. En los planos, las deformaciones térmicas del hierro estaban cuidadosamente calculadas. La torre podía dilatarse hasta 15 centímetros en verano, y cada unión debía permitir este movimiento sin generar tensiones indeseadas. Los errores admitidos en el corte o perforación no podían superar 2 o 3 milímetros. En la obra el trabajo era casi coreográfico. Los obreros, unos 250 en total, unían las piezas con más de 2,5 millones de remaches. Los remaches se calentaban a rojo vivo en pequeños hornos portátiles. Se lanzaban de mano en mano hasta llegar al equipo de montaje y antes de que se enfriaran se introducían en los orificios y se golpeaban con martillos neumáticos. El metal ardiente se deformaba para sellar las uniones, creando juntas firmes y duraderas. Cada golpe debía ser preciso porque el hierro solo se dejaba moldear una vez. Eiffel observaba el proceso con la misma disciplina que un director de orquesta. Solía repetir a su equipo: no hay arte sin disciplina y en el hierro la precisión es poesía. La torre empezó a elevarse con una regularidad casi ritual. En julio de 1887 los cimientos estaban terminados. En diciembre se alcanzó la primera plataforma a 57 metros sobre el suelo. A mediados de 1888 la segunda plataforma se alzaba sobre París y poco a poco sobre el cielo de la ciudad empezaba a dibujarse un nuevo horizonte de acero. El invierno de 1888 trajo consigo un enemigo silencioso, el frío extremo. Las temperaturas descendieron hasta menos 10 grados centígrados y con ellas el hierro comenzó a contraerse más de lo previsto. En una estructura de esa escala, una variación térmica de unos pocos grados podía traducirse en dilataciones o retracciones de varios centímetros por tramo. Los cálculos originales ya consideraban este fenómeno, pero el invierno parisino resultó más riguroso de lo habitual. Una mañana los ingenieros notaron algo alarmante. Una de las patas norte se había desplazado cerca de 5 centímetros respecto a su posición original. Ese pequeño movimiento bastaba para desequilibrar toda la geometría del conjunto
alterar la distribución de cargas en las uniones remachadas y, en el peor de los casos, provocar tensiones internas capaces de deformar o fracturar algunos elementos. El riesgo de un fallo progresivo no era una exageración. La noticia corrió entre los talleres y el andamio. Había preocupación, incluso miedo. El acero se comportaba como un ser vivo que nadie sabía cómo calmar. Pero Eiffel no perdió la serenidad. Subió él mismo a la estructura acompañado de sus ingenieros. Revisó cada perno, cada remache, cada tensor que mantenía la simetría del coloso. Después de observar, tomó una decisión tan simple como brillante. Mandó encender grandes braseros al pie de la estructura, justo donde el metal se había contraído. El calor, aplicado con cuidado y control, provocó la dilatación térmica del hierro. A medida que la temperatura aumentaba, las patas comenzaron a recuperar lentamente su posición original, como si la torre respirara de nuevo. Los instrumentos confirmaron el resultado, el desplazamiento desapareció y la estructura volvió al equilibrio previsto. Eiffel, satisfecho, dejó una frase que sus ingenieros jamás olvidarían: «El hierro vive, hay que escucharlo como se escucha a un amigo». Aquellas palabras trascendieron lo técnico. Eiffel recordaba a su equipo que los materiales no son enemigos a someter, sino entidades con un comportamiento propio que debemos comprender y respetar. Desde entonces, muchos de sus colaboradores hablaron de hierro como si tuviera alma, una materia que, bien tratada, podía sostener el cielo. A medida que la torre se elevaba hacia el cielo, el riesgo también aumentaba con cada metro. A más de 100 metros de altura, los obreros de Eiffel trabajaban en condiciones que hoy nos parecerían impensables, sin arneses de seguridad, sin cascos protectores, sin líneas de vida ni redes anticaída. Su única protección era un par de botas con clavos que se aferraban al hierro y un sentido de equilibrio casi sobrehumano. El viento del Sena soplaba con fuerza, amplificado por la altura y las corrientes térmicas que subían desde la ciudad. Una ráfaga podía desplazar la estructura a varios centímetros y con ello desestabilizar a quienes trabajaban en los extremos de las vigas. Cuando llovía, las superficies metálicas se convertían en trampas resbaladizas y el frío helaba las manos, dificultando el agarre y el manejo de herramientas. Era literalmente trabajar entre el cielo y el vacío. Pero Eiffel no era solo un simple constructor, era un ingeniero obsesionado con el control y la seguridad. En un tiempo en el que la muerte en las obras se consideraba parte del oficio, él impulsó protocolos inéditos para la época. Mandó instalar plataformas temporales de madera entre los tramos, que actuaban como pisos intermedios para limitar caídas. Añadió barandillas y pasarelas de tablones, ancladas directamente a la estructura principal, que permitían a los obreros desplazarse sin tener que caminar sobre vigas desnudas. Incluso dispuso líneas de ferrocarril en miniatura dentro de la obra para elevar materiales sin que los trabajadores tuvieran que cargarlo manualmente. Otra innovación fue la presencia de supervisión médica permanente en el sitio, algo prácticamente desconocido en obras civiles del siglo XIX. Los trabajadores recibían atención inmediata ante cualquier lesión y Eiffel introdujo horarios escalonados para evitar la fatiga, entendiendo que el cansancio era el mayor enemigo en las alturas. El resultado fue sorprendente. Durante los 2 años y 2 meses que duró la construcción, solo un trabajador perdió la vida, y no fue la estructura misma, sino durante una prueba fuera del horario laboral. En una época en que levantar un puente o un edificio costaba decenas de vidas, aquella cifra era una hazaña humana y técnica. Eiffel lo resumió con una frase que hoy sigue siendo un principio de ingeniería ética: la grandeza de una obra no se mide solo en su altura, sino en el cuidado de quienes la levantan. Desde el primer día, los detractores fueron tan numerosos como los remaches de la torre. Arquitectos, artistas y periodistas insistían en que el viento sería su verdugo. ¿Cómo podría mantenerse en pie una estructura tan ligera, tan esquelética, tan abierta ante las ráfagas huracanadas del Sena? Muchos aseguraban que en el primer temporal la arrancaría de cuajo y la lanzaría sobre París como una antena vencida. Él no respondió con retórica, sino con ciencia e ingeniería pura. En su despacho de Levallois, rodeado de planos y modelos reducidos, se dedicó a estudiar el comportamiento del viento como si fuera un material más del proyecto. No había túneles de viento ni computadoras, solo reglas de cálculo integrales escritas a mano y cientos de hojas cubiertas de números.
Sus análisis pioneros en la época se basaban en principios de resistencia del aire, distribución de presiones y comportamiento elástico de materiales, conceptos que más tarde sentarían las bases de la aerodinámica estructural moderna. Eiffel comprendió algo esencial: una torre cerrada sería una vela, pero una torre abierta sería un tamiz. Por eso diseñó una estructura permeable al viento, en la que las cargas no se oponen al flujo del aire, sino que lo canalizan y disipan. Las cuatro patas principales, en lugar de ser rectas o verticales, siguen una curva parabólica cuidadosamente calculada que distribuye las presiones del viento desde la cúspide hasta el suelo. Cada tramo de celosía metálica reduce el área expuesta al viento y transfiere la fuerza hacia los ejes más resistentes. En otras palabras, el viento no empuja la torre, la atraviesa. En sus notas personales, Eiffel escribió con una mezcla de rigor y poesía: «El viento será mi aliado. La torre no se opondrá a él, danzará con él». Esa danza fue verificada con ensayos a escala y observaciones empíricas que superaban a su tiempo. Eiffel midió deformaciones, registró velocidades del aire y creó un modelo teórico que, un siglo más tarde, sería consultado por ingenieros y diseñadores de rascacielos para estudiar la interacción entre estructuras esbeltas y corrientes de aire. Hoy sabemos que incluso bajo los vientos más intensos, la Torre Eiffel se desplaza apenas entre 6 y 7 centímetros en la cúspide. Una oscilación imperceptible a simple vista, pero suficiente para recordarnos que la flexibilidad y no la rigidez es la verdadera fortaleza. La torre respira, se adapta, cede un poco, pero nunca cae. El 31 de marzo de 1889, una brisa fría recorría el campo de Marte. Aquel día, Gustave Eiffel decidió subir hasta la cima de su creación, los 300 metros de hierro que habían dividido a París entre el asombro y el rechazo. El ascensor aún no estaba en servicio. Su compleja maquinaria hidráulica con pistones y contrapesos seguía en fase de ajuste. Pero Eiffel quiso hacerlo a pie, peldaño a peldaño, tal y como había concebido la torre, con esfuerzo, método y paciencia. Fueron 1710 escalones de hierro forjado, distribuidos en tramos que serpenteaban entre vigas, remaches y diagonales que aún olían a aceite y a fuego. A medida que ascendía, el aire se hacía más frío y el viento más fuerte, pero también más nítida la visión de su obra. Una red de acero que, lejos de ser un monstruo, parecía una catedral del siglo industrial. Al llegar a la cima, Eiffel desplegó la bandera tricolor de Francia y la fijó al mástil más alto. Los mismos periódicos que lo llamaron esqueleto sin alma o chimenea de fábrica ahora se rendían ante su elegancia matemática. Eiffel, mirando la ciudad extendida bajo sus pies, pronunció palabras que quedaron grabadas en la memoria de quienes lo acompañaban. Los siglos venideros verán cómo la ciencia y la audacia se unieron aquí. No era una frase de vanidad, sino una declaración de fe en la ingeniería. La torre no era solo una proeza estructural, era la materialización de una era que creía en la razón, la precisión y el progreso. Durante la Exposición Universal de 1889, la Torre Eiffel se convirtió en el emblema de la modernidad. Más de 2 millones de visitantes ascendieron por sus escaleras y plataformas, maravillados ante la vista de París desde el cielo. Una perspectiva inédita hasta entonces. Por primera vez el ser humano podía ver su ciudad desde arriba, como si la ciencia le hubiera regalado alas. Y los críticos, aquellos que lo habían llamado monstruo de hierro o vergüenza nacional, guardaron silencio, porque frente a aquella estructura que desafiaba el viento, el tiempo y el prejuicio, solo quedaba admiración. Cuando terminó la Exposición Universal de 1889, el futuro de la Torre Eiffel era incierto. La concesión otorgada a Eiffel tenía una duración de 20 años y, en teoría, la estructura debía ser desmontada en 1909. Muchos parisinos, incluidos algunos de los artistas que antes la habían criticado, la consideraban una curiosidad pasajera, una gigantesca máquina sin utilidad práctica. Pero Eiffel no podía aceptar que su obra desapareciera. A sus 77 años decidió demostrar que la torre no era solo un símbolo, sino una herramienta para la ciencia. Transformó el monumento en un laboratorio de investigación experimental adelantado a su tiempo. Instaló barómetros, anemómetros, péndulos y equipos meteorológicos para estudiar el comportamiento del aire, la presión y la temperatura a diferentes alturas. Convirtió los pisos en estaciones de observación y las vigas superiores en antenas de transmisión.
Desde allí se realizaron las primeras pruebas de telegrafía inalámbrica en Francia, que luego evolucionarían hacia las emisiones de radio. En 1898 el ejército francés utilizó la torre para transmitir mensajes telegráficos militares a más de 400 kilómetros de distancia. Una hazaña que demostró su valor estratégico y la salvó del desmantelamiento. Más tarde, desde su cúspide se emitieron las primeras señales de radiodifusión pública, y la torre pasó de ser un experimento de hierro a un faro de comunicación y progreso científico. Así, lo que había nacido como una estructura efímera, destinada a desaparecer, se reinventó como un laboratorio de la modernidad, y con los años se transformó en lo que es hoy, el emblema de París, la silueta del ingenio humano, el testimonio de cómo una idea audaz puede trascender su tiempo. La Torre Eiffel no nació perfecta. Nació entre el ruido de los martillos, el miedo a lo nuevo y la resistencia de una sociedad que aún no entendía el metal como arte. Pero esa es precisamente la esencia de la ingeniería: convertir la duda en cálculo, el riesgo en estructura y el miedo en belleza. Eiffel no construyó solo una torre, construyó una lección sobre la curiosidad humana, sobre la capacidad de transformar el escepticismo en asombro. Demostró que la ingeniería no es solo una ciencia exacta, sino una expresión del alma humana. Un puente entre lo tangible y lo imposible. Porque detrás de cada plano, de cada remache, de cada ecuación, hay algo más poderoso que el hierro, la convicción de que lo imposible puede sostenerse. Y hasta aquí el episodio de hoy de La Ingeniería es Humana. Esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Bye bye, Glay.